en el capítulo 11 del libro de Hechos. Continuamos nuestro estudio de el libro de Hechos, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Amén. Confiando en el Señor, que sea Él ministrándonos y edificándonos por su palabra y por su espíritu en este día, y que la palabra traiga consolación y fortaleza y bendición a todo aquel que la pueda oír. Amén. Aquel que disponga su oído y su corazón para atesorar lo que el Señor quiera darnos en este día. Amén. Capítulo 11 dice así: los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron entonces que también los gentiles habían recibido la palabra de Elohim. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión discutían con él, diciendo: entraste a casa de hombres que tienen prepucio y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en detalle diciendo: estaba yo en la ciudad de Job orando y vi en éxtasis una visión, un objeto, algo como un gran lienzo que descendía descolgado del cielo por las cuatro puntas y vino hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, lo observaba y vi los cuadrúpedos de la tierra, las bestias salvajes, los reptiles y las aves del cielo. Oí entonces también una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Y dije: de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pero una voz del cielo habló por segunda vez: no llames tú común lo que Dios limpió. Y esto ocurrió 3 veces, y todo fue levantado de nuevo al cielo. Y he aquí al instante aparecieron 3 hombres en la casa en que estaba yo, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me ordenó ir con ellos sin dudar. Y estos 6 hermanos fueron también conmigo, y entramos en la casa del varón. Y él nos informó cómo había visto a un ángel puesto en pie en su casa, que le decía: envía a Job y haz venir a Simón, al que llaman Pedro, quien te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y al comenzar yo a hablar, cayó también sobre ellos el Espíritu Santo, como sobre nosotros en un principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, cuando decía: Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si pues Dios les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Yeshua el Mesías, ¿quién era yo para impedir a Dios? Al oír esto, se callaron y glorificaron a Elohim, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Elohim el arrepentimiento para vida. Vamos a detenernos allí. Esto es el informe que rinde el apóstol Simón o Pedro a la congregación de Jerusalén. Amén. Que habían oído que Pedro había ido a casa de un gentil. A los gentiles se les conocía como incircuncisos, ¿verdad? Y a los judíos, por la circuncisión, pues se les conoce como los de la circuncisión. Amén. Y que además había entrado a su casa y había comido con él. Amén. Cosa que para un judío era algo que realmente no era permitido por la tradición de los ancianos. Amén. Por la enseñanza que había dentro de el pueblo de los judíos. Amén. Claramente esto nos viene a revelar algo muy grande en cuanto a lo que es el pensamiento de Dios, a lo que es los planes de Dios y a lo que es el pensamiento de los hombres y los planes de los hombres. Amén. Siempre dice la Escritura, nos revela que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos, y eso debería detenernos nosotros a pensar que ya lo creemos todo y que ya lo sabemos todo. Amén. Que muchas veces terminamos en ese estado de creer que ya todo lo sabemos y que ya todo lo comprendemos. Amén. Cuando claramente los pensamientos de Dios son mucho más elevados con los nuestros. Y vemos que así como Pedro mismo, si no es porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, le da esta revelación, le da esta visión para poder
enviarlo sin que dudara a ir con estos gentiles. Realmente Pedro tampoco hubiera ido, amén. Y no hubiera ido porque claramente, aquí está muy demostrado muy claramente de que el pueblo judío no comprendía el plan de la redención de los gentiles, de las naciones, amén. Y hasta el día de hoy, enseñamos la semana pasada, que el judaísmo se quedó encerrado en su nacionalismo, en su propia salvación, y se olvidaron de que dentro de la revelación de la Escritura hay un plan para las naciones. Hay una descendencia que salvar, amén, que es la descendencia de la casa de Israel, amén, de las 10 tribus que fueron llevadas cautivas a las naciones y que nunca regresaron. El mismo Dios le dio testimonio al pueblo judío estando en Babilonia de que las 2 casas un día tendrían que unirse, amén. Claramente eso no está en el pensamiento de los judíos en ese momento, amén. Los judíos están tratando de preservar su fe, su salvación, su pueblo, amén, tratando de guardarse de toda la contaminación que hay alrededor de ellos, y por lo tanto el pensar en la redención de las naciones, de los gentiles, es algo que realmente era un misterio, amén. Estaba revelado. Recuerde que aunque las cosas estén reveladas de lo que Dios va a hacer, no está revelado el quién, ni el cómo, ni cuándo, amén. Así que aunque las profecías están ahí, nadie sabía cómo realmente iba a ser la redención. ¿Dónde era que a la casa de Israel, cuando se le dijo, ya no soy más pueblo, se le diría, venid hijos de Elohim, amén, del Altísimo? Y claramente hoy en día también tenemos la revelación de la Escritura de que nos habla de la redención de la casa de Judá, pero no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, amén. Pero de que eso va a ocurrir, amén. Así que claramente tenemos que mirar a la casa de Judá, al pueblo judío, sabiendo que para ellos también hay redención, amén. Que tristemente han sido puestos en ese estado de incredulidad parcialmente hasta que toda la plenitud de los gentiles sea redimida, amén, y entonces vendrá la salvación para todo Israel, amén. Y esa es la forma como debemos pensar, como por eso Pablo exhortaba a la congregación que venía de los gentiles, que había hecho la fe en Jesús el Mesías, a no creerse más que los judíos, amén. Que tristemente, claro, que al final pasó cuando se inventaron esa doctrina del reemplazo y todas estas cosas, amén. Eso es pura falta de ¿qué? De realmente de amor y de comprensión de lo que es el plan de Dios, amén. No podemos vernos como enemigos, simplemente que cada uno ha sido puesto en un estado, pero siempre deseando la redención del otro, del pueblo judío, amén, de que un día ellos también serán redimidos de esa incredulidad, amén. Realmente hasta el día de hoy el judaísmo, el pueblo judío ortodoxo que no creen en Jesús el Mesías, para ellos es un misterio todavía, no pueden explicar realmente, amén, y no pueden creer en lo que es la redención de las naciones, amén, que es lo que está ocurriendo en este momento, amén. Así que Pedro claramente, y es aquí donde vemos cómo Dios está preparando el camino para la obra que realmente va a hacer, porque no es ninguno de los 11 discípulos que quedaron los que van a ser enviados a las naciones, sino que es Saulo de Tarso, o Pablo como lo conocemos en la Escritura, a quien Dios va a escoger para enviarle, amén. Y todo lo que Lucas nos está mostrando, o el Espíritu Santo a través de Lucas nos muestra aquí, es la transición de cómo se hizo el proceso de ir primeramente a los judíos, a Judea, a Samaria y a todas las naciones, amén. Ya estamos llegando al punto donde Lucas va a dejar de escribir ya de los discípulos para concentrarse directamente en Saulo, que es el que va a llevar el mensaje a todas las naciones, amén. Así que esto que estamos viendo aquí es solamente una transición que Dios por medio del Santo Espíritu está haciendo entre Pedro, ya preparando al pueblo para que entiendan de que la salvación también tiene que ir a las naciones, y que la salvación también es para las
naciones y no solamente para el pueblo judío. Amén. Entonces Pedro va a Jerusalén, que están allí hablando de lo que Pedro hizo, pero que realmente no tienen ni idea ni por qué lo hizo. Así que él tiene que ir allí, se lleva a sus 6 compañeros que lo acompañaron a la casa de Cornelio y los pone como testigos de que realmente no fue algo que él se inventó ni que quiso hacer, sino que todo fue guiado en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y que ellos mismos fueron testigos de cómo el Espíritu Santo se derramó sobre Cornelio y sobre todos los que estaban allí en su casa. Amén. Dando a entender que la salvación, y así lo comprendieron ellos. Una vez que Pedro les narra, entonces comprenden que Dios también ha dado salvación y ha dado no solamente salvación, sino que ha dado el don del Espíritu Santo también a las naciones, a los gentiles. Amén. Muchas veces no es tan fácil ser como el punta de lanza de Dios. Amén. Porque cuando Dios te guía, tú tienes que ir haciendo lo que Dios te manda hacer, aunque los demás no entiendan y no comprendan. Amén. Pero al final Dios, que es el que guía la obra, entonces va a poder demostrar por qué fue que lo hizo y para qué fue que lo hizo. Amén. Pero muchas veces ponerse en esa posición no es algo que es fácil. Siempre las personas están sujetas, los que son punta de lanza de Dios para su obra, siempre están sujetos ¿a qué? A ser criticados, a ser señalados, a ser murmurados, porque mire que hacen eso, mire que van en contra de esto, que eso no es así, cuando realmente no comprendemos ni entendemos nada de la voluntad de Dios. Amén. Sino que nos aferramos a nuestras creencias, a nuestras tradiciones, y no damos lugar a que Dios realmente haga su obra y que Dios haga como Él quiere y como solamente Él puede hacer. Amén. Y por eso siempre recordemos la exhortación de la Escritura: el que crea saber algo, hágase como que no sabe nada. Amén. Porque Dios siempre nos puede sorprender, porque el plan de Dios solamente Él lo conoce y solo lo revelará por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu de Dios conoce los pensamientos y lo íntimo de Elohim. Amén. Así que solamente por el Espíritu es que va a haber revelación. Nadie va a conocer ni a entender el pensamiento de Dios a menos que el Espíritu Santo se lo revele. Amén. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que buscar. Por eso Dios decía: no se gloríe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, sino gloríese en esto el que ha de gloriarse, en conocerme y entender. Amén. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Humildemente buscar la presencia del Espíritu Santo, pedirle a Dios, rogarle a Dios que sea guiándonos, sea iluminándonos para que podamos comprender y entender y no terminemos nosotros desviados creyendo que lo sabemos todo y lo entendemos todo. Amén. Vamos a continuar con el capítulo 11. Amén. Ahora bien, dice: como resultado de la tribulación ocurrida a causa de Esteban, los esparcidos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Amén. O sea, a los de la circuncisión. Amén. Pero había algunos de ellos, varones chipriotas y sirenenses, que habían ido a Antioquía y hablaban también a los helenistas, predicando al Señor Yeshua. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Y aquí vemos, amén, cómo Dios usa de acuerdo a su propósito, a su voluntad. Hubo judíos que fueron solamente a los judíos. Amén. No le compartieron nada a los griegos. Pero hay judíos prosélitos o judíos de helenistas. Los helenistas eran los que tenían más contacto con los griegos. Amén. Y estos fueron y le compartieron a los griegos. Amén. Y de los dos, ahora fíjese que cuán interesante que dice que una gran muchedumbre se convirtió al Señor, o sea, creyeron en Jesús el Mesías, tanto de judíos como de gentiles, pero no hay récord de ellos, quiénes fueron, cuánto hicieron, cuánto sufrieron, pero Dios conoce la obra de ellos. Amén. A veces nosotros los seres humanos hay quienes buscan la vanagloria, el ser reconocidos, el ser renombrados,
y si no son reconocidos, si no son nombrados, entonces no hacen nada. Pero hay otros que están ahí trabajando calladamente, haciendo la obra de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y Dios sabe al final que es el que galardona y el que va a recompensar a cada quien, pues sabe quién es el que lo ha hecho de corazón y quién no lo ha hecho de corazón. Amén. Así que lo importante es que todos, y en esto sí hay que hacer énfasis, es nuestro deber, cada uno de nosotros y de cada creyente, anhelar servir a Dios en la manera que Dios nos permita. No todos somos llamados a hacer lo mismo, ni a hacerlo de la misma manera. Cada quien es llamado conforme a la disposición de su corazón y a lo que Dios le ha dado, porque cada uno tiene sus dones, tiene sus talentos, tiene sus capacidades, sus habilidades, amén. Y así entonces también, pero todo está en ¿qué? En el querer como en el hacer. Y Dios dice que Él responde al deseo de nuestro corazón, amén. Y estas personas fueron por todas estas regiones, inclusive mire que se adelantaron al mismo Saulo. Antes de que Saulo comience, ya Dios había empezado la obra, amén, realmente preparando el camino para lo que el Señor va a hacer, amén. Pero todo pensando en ¿qué? En la salvación de las naciones, como era el mandato. ¿Cuál era el mandato? Primeramente al judío y después al griego, amén. Claramente, todo judío primeramente iba a una sinagoga, iba a un lugar donde se congregaba el pueblo judío, fuera la nación y el pueblo que fuera, pero asimismo también iban a los gentiles, a las naciones, amén. Luego dice que versículo 22 en adelante: y la noticia acerca de ellos fue oída por los oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Claramente era función de los líderes, de los apóstoles, asegurarse de que las cosas se estuvieran haciendo correctamente, ¿no? Ir a llevar una buena enseñanza, una buena dirección, para que entonces no hubiera haber confusión y se hiciera más un desastre que la bendición que pudiera hacerse, amén. Así que mandan a Bernabé. En este caso, cuando fue Samaria, mandaron a dos apóstoles, ¿verdad? A Pedro y a Juan, pero aquí mandan a Bernabé, que por su nombre sabemos que es un judío ¿qué? Helenista, o sea, de habla griega, amén. Y dice que cuando el mismo Saulo es judío helenista, amén. Por eso vemos que igual que Esteban estuvo hablándoles a la sinagoga de los libertos, ¿verdad? Cuando vino a Jerusalén de regreso, dice, y cuando llegó allí, el 23 dice, cuando llegó Bernabé a Antioquía, dice, y vio la gracia de Elohim, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con firmeza de corazón, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y partió a Tarso para buscar a Saulo, y habiéndolo hallado, lo llevó a Antioquía, y sucedió que se reunieron con la iglesia aún por un año entero, y enseñaron a una multitud considerable, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Recuerden que Bernabé fue el que ayudó a Saulo cuando regresó por primera vez como creyente a Jerusalén, que nadie quería juntarse con él porque tenían miedo, porque como él persiguió a la iglesia, nadie quería acercársele, no creían que él realmente hubiera creído en el Mesías. Y Bernabé fue el que se acercó a él y fue el que lo llevó a los discípulos. Y ahora mismo es él el que va hasta Tarso. Recuerde que Saulo es mandado por los discípulos de Jerusalén a su tierra porque los judíos querían matarlo, ¿amén? Querían apedrearlo, y entonces para guardarlo lo mandaron a su tierra, y allí estuvo un buen tiempo hasta que Bernabé fue por él allá y lo trajo hacia Antioquía para que claramente sirviera allí también con él, amén. Claramente Bernabé todo esto lo hace guiado en el Espíritu Santo, amén. Ve en Saulo
un instrumento de Dios. Y no solamente lo ve, sino que tal vez había oído lo que a Saulo se le dijo cuando se le apareció el Señor. Lo que le dijo a Ananías, ¿recuerdan? Cuando Ananías tenía miedo de ir a bautizarlo y de poner la mano sobre él, que fue lo que el Señor le reveló a Ananías, de qué haría con Saulo, que iba a ser un instrumento de él para llevar el mensaje a las naciones, amén, y le mostraría cuánto tenía que sufrir por causa de su nombre, amén. Claramente todo eso está, si uno se guía por las promesas de Dios y por lo que Dios va revelando, pues es mucho más fácil conectarse uno con la voluntad de Dios, amén. Pero cuando uno desconoce, solamente se encierra en lo que uno quiere y desconoce todo lo que Dios ha revelado y todo lo que Dios quiere hacer, entonces es muy difícil que nosotros nos conectemos con Dios. Y siempre estamos así, tratando de hacer las cosas a nuestra manera, y no podemos conectarnos con Dios para que sea Dios haciendo su voluntad y que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Amén. Una de las cosas que quiero resaltar de esto es la importancia que se le daba a la enseñanza, o que se le ha dado siempre a la enseñanza. Amén. Una de las cosas que los discípulos se preocuparon mucho es de poder dar un mensaje claro a los creyentes en cuanto a la fe. ¿Qué era realmente la fe? ¿Qué es lo que se debía hacer? Porque ellos eran los que habían sido instruidos por el Señor para llevar el mensaje de lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer. Amén. Y en estas congregaciones no había, era muy parecido a lo que estamos haciendo hoy aquí. La gente iba a orar y a estudiar la Escritura, a oír el mensaje, a oír la enseñanza. Amén. No había todo el sistema de presentación que hay hoy en día en las congregaciones, ¿verdad? Todo lo que es la alabanza y todo ese ritual que hacemos dentro, o que se hacía o se hace en las congregaciones. Amén. La gente, y por mucho tiempo se mantuvo así. Amén. Lo importante era congregarse para orar, para ser instruidos y para partir el pan. Amén. Eso era lo que más prevalecía, porque la gente tenía hambre y sed de saber qué era lo que realmente la fe demandaba, qué era lo que realmente se debía hacer y qué no se debía hacer. Porque aunque uno tenga fe, pero si uno no sabe qué es lo que la fe demanda, puede ser que termine haciendo lo que Dios no mandó. Amén. Y al final no termine nada, porque se pierde el conocimiento, la instrucción de qué es lo que Dios quiere. Amén. Vamos a terminar con el capítulo 11, luego al versículo 27. Dice: por aquellos días unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Antioquía se convirtió como un centro bien fuerte de la fe. Amén. Donde había, dice que, y levantándose uno de ellos, de nombre Ágabo, predijo por el Espíritu Santo que estaba a punto de ocurrir una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual ocurrió en el tiempo de Claudio. Los discípulos entonces, según cada uno de ellos prosperaba, determinaron enviar ayuda para los hermanos que había en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora, para tener una idea de en qué tiempo ocurrió esto, pues la Escritura nos da dos registros. Uno es que se nombra al César de esa época, al emperador romano de aquella época, que es Claudio César, y claramente sabemos que por la historia que él empezó a gobernar desde el año 41 después del Señor. Amén. Y gobernó hasta el año 54. Amén. Y sabemos también en el libro de Gálatas que Saulo nos da una referencia de en qué tiempo él regresó a Jerusalén la segunda vez. Y dice que cuando él fue a Damasco persiguiendo a la congregación, él creyó, y allí, después que creyó, tuvo que irse a Arabia por 3 años
y volvió a Damasco, y de Damasco lo mandaron, porque lo querían matar allá en Damasco, lo mandaron a Jerusalén. Amén. Ya que pasaron 3 años después de Jerusalén, lo mandaron a Tarso, fue otra vez a Antioquía con Bernabé, y de ahí pues la historia nos va a contar que él fue enviado a llevar el mensaje. Y en Gálatas él narra que después de 14 años él volvió a Jerusalén. Amén. Así que Saulo está volviendo a Jerusalén después de casi 17 años de haber creído. Amén. O sea que está aproximadamente en el año 40 y algo, 41, 44, 42, que es el año donde está ocurriendo esta hambruna. Amén. Ahora, interesante que Dios en su misericordia revela las cosas que van a suceder. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando Dios revela que algo va a pasar? ¿Cómo actuamos? Vamos a ver cómo actuaron ellos. Amén. No nos dice que empezaron a orar para reprender la hambruna, ¿verdad? Ni empezaron a orar para que eso no sucediera, sino que claramente lo que hicieron fue que ¿qué entendieron ellos? Pues que la voluntad de Dios era que eso ocurriera, porque para eso Dios lo estaba anunciando. Y si Dios anuncia algo, ¿es para qué? Para que nosotros oremos para que no ocurra, o para que nos preparemos para cuando ocurra. Fíjense bien la diferencia de entender lo que Dios revela. Hay personas que Dios revela algo y empezamos a reprender. Que eso no pase, que eso no suceda, que no sé qué. Cuando si Dios lo anunció es porque va a ocurrir, no hay forma de que tú lo detengas. Amén. Cuando realmente lo que Dios quiere decirnos es que prepárense, porque esto va a venir, porque va a haber una oportunidad. ¿Para qué? Para hacer algo bueno. Porque ¿qué hicieron estas personas? ¿Qué dice aquí? Que en la medida que prosperaron cada uno de ellos, ¿qué hicieron? Cada uno aportó, hizo sedacá, pusieron algo aparte para enviarles a aquellos que estaban en necesidad. Porque claramente todo aquel que tiene corazón para Dios y que hace la voluntad de Dios, siempre va en las cosas difíciles, en las cosas malas, siempre va a encontrar una ocasión para hacer el bien, para servir a Dios. Ahora, interesante que el evangelio está prosperando y ahora viene hambruna por toda Judea. Y uno se pregunta, bueno, pero si el evangelio está prosperando, ¿por qué Dios permite que venga hambre, que venga necesidad? Si supuestamente lo que tiene que venir es bendición, porque la multitud están creyendo. Y entonces uno, ¿cómo comprende la voluntad de Dios? ¿Cómo comprende uno la obra de Dios? Amén. ¿Por qué Dios permite que vengan esas situaciones en medio de un avivamiento, en medio de que las almas están creyendo y el pueblo está viniendo a la fe? Y ahora no solamente viene la persecución que vino para los que huían de Jerusalén, que huían de Judea hacia otros países, llevando el mensaje, sino que ahora también viene una necesidad. Y es aquí donde es bueno que nos detengamos un momentito para entender y comprender por qué Dios hace lo que hace y para qué Dios lo hace. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de dejar que venga necesidad a una comunidad, a un pueblo? Amén. ¿Qué creen ustedes que Dios quiso hacer? Enseñarles un principio que está en la Torah. Vamos a Deuteronomio capítulo 8. Amén. Amén. 8 del 1 al 3. Amén. Esto fue lo que le dijo Moisés al pueblo después que pasaron los 40 años que divagaron por el desierto. Amén. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 3. Dice: cuidaréis
les dice, y aquí está hablando Moisés a la generación que nació en el desierto, que creció en el desierto. Amén. Que ya la generación que no iba a entrar ya había muerto, y ahora está los que están a punto de entrar a la tierra prometida. Y les dice así: cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y os multipliquéis, y entréis a poseer la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Claramente Israel fracasó en esa prueba, ¿verdad? Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan que vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Yahweh. Amén. Interesante que cuando Yeshua es llevado por el Espíritu al desierto y pasa 40 días sin probar bocado, se le aparece el enemigo, el adversario, para probarlo, ¿verdad? Y entonces le dice que si es hijo de Elohim, haga que esas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta que Jesús le dio, ¿cuál fue? Que no solo de pan vive el hombre. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús allí? 40 años, después de 40 años, Moisés dice esto, ¿verdad? Jesús después de 40 días es tentado igual. ¿Para qué? Para confiar de que es Dios el que lo va a sustentar, que es Dios el que lo va a ayudar. Amén. Todo lo que Dios quiere hacer a través de permitir que circunstancias difíciles vengan a nuestras vidas, primeramente tiene el propósito de probarnos, de cómo vamos nosotros a responder. Vamos a confiar, vamos a creer, vamos a permanecer en la fe, a esperar que sea Dios el que traiga la respuesta, o vamos a desesperarnos y entonces a buscar la solución de cualquier manera. Amén. Y para enseñarnos de que realmente el hombre no debe preocuparse tanto de lo que es lo material, sino que confía en Dios, que Dios sabe de qué cosas tenemos que necesidad. Amén. Y ahora pasa lo mismo aquí. En medio de un avivamiento viene una escasez de alimentos. ¿Y eso qué le recordaría al pueblo, a la congregación? Pues que no solo de pan vive ¿qué? El hombre, sino que de la palabra que sale de la boca de Elohim. Amén. Claramente todo eso se aprende cuando las personas han fortalecido su confianza y tienen conocimiento de lo que Dios nos ha enseñado. Y para eso es la importancia de la enseñanza. La enseñanza, la importancia de ella es prepararnos, capacitarnos, fortalecernos para que cuando las circunstancias entendamos y conozcamos qué es lo que realmente es la fe y qué es lo que puede ocurrir. Hoy en día el temor que hay es que el pueblo de Dios no está preparado para circunstancias difíciles, porque ¿qué es lo que se nos ha enseñado? ¿Cuál es el pensamiento que hay en alguien que viene a la fe hoy en día? De que somos hijos de Elohim, somos hijos de Dios, y Dios nos llamó para bendecirnos, que Yeshua pagó el precio de todos nosotros y llevó nuestras enfermedades y todo esto, que se hizo pobre para hacernos ricos. Amén. Pero ¿dónde está entonces todo aquello que Dios quiere enseñarnos para que confiemos en Él, para que esperemos en Él? Amén. Si todo lo que esperamos es bendición, si todo lo que esperamos es prosperidad, si todo lo que esperamos son éxitos. Amén. Porque eso es lo que se le ha enseñado al pueblo. Entonces, ¿qué pasará cuando vengan los momentos difíciles? ¿A qué va a ocurrir al pueblo? A quejarse. Lo mismo que le pasó a los israelitas cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Que pensaron que iban a llegar a la tierra prometida y a comer y a recibir las ciudades y a recibir todo bueno. Y lo que vieron fue un desierto. Y no vieron ni agua ni nada, ni alimentos. Amén. Y allí entonces vino el desastre más grande, porque empezaron a quejarse: ¿para qué nos sacaste?
Y así tristemente terminamos muchos creyentes cuando nos han engañado y nos han enseñado que no, que es que Dios nos llamó fue para bendecirnos y solucionar los problemas y prosperarnos y todo esto. Y lo que encontramos es una lucha en nuestra vida, dificultad. Amén. Y entonces mucha gente dice, bueno, pero si esto es la fe, entonces mejor me quedo donde estaba antes. Amén. Que antes estaba mucho mejor que lo que estoy ahora. Y mucha gente se vuelve atrás. Amén. Porque no entendemos y no comprendemos que en realidad la fe es el sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Que estamos dispuestos a confiar en Él y a creer que pase lo que pase, Dios es sabio y Dios sabe lo que va a hacer, por qué lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Esa es la fe. Descansar nuestra confianza en Él. Amén. Saber que Él sabe lo que hace y que Él es fiel. Amén. Para que entonces así podamos realmente tener la plena confianza de que Dios está por nosotros y está con nosotros. Amén. Que no importa lo que Dios permita, porque no solamente los creyentes fueron tratados, sino que toda la población de Judea fue tratada, incluyendo al pueblo de Dios. Y esto ocurrió no solamente una vez. Vamos a encontrar en el libro en las Escrituras, vamos a encontrar a Pablo en otros lugares clamando, pidiendo que se hagan colectas para que enviarle a los creyentes en Jerusalén y en Judea que están en necesidad, que están en escasez. Amén. Recuerde que cuando creyeron todo el mundo, mucha gente aportó sus bienes materiales y todo el mundo dio de esto, y ahora viene una necesidad. Pero ¿qué dice Dios? Que Dios es fiel. Amén. Que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, y a través de eso también se glorifica, porque claramente los creyentes de otros lugares que no sufrieron la hambruna tuvieron la oportunidad de hacer ¿qué? De hacer justicia. Amén. ¿Qué es hacer justicia? Pues hacer el bien, hacer caridad, darle al necesitado. Amén. Porque una de las cosas que se enseña en la Escritura es la bendición que tiene la sedacá. La sedacá es justicia. ¿Y qué es justicia? Justicia es que si Dios prospera a una persona, lo justo es que esa persona tenga misericordia de aquel que tiene necesidad y le dé. Y vamos a ver algunos textos en la Escritura donde se nos habla de la bendición que hay dentro de lo que es el dar, de lo que practicar la justicia. Amén. Dice en el libro de Lucas, vamos allí al capítulo 13, ¿me lo escribí? Lucas 17, perdón. Sí. Una de las cosas que pasó con el comunismo fue que hubo un señor, Carlos Marx, que de ahí fueron la base del comunismo. Criticaba la fe porque decía que la fe era el opio del pueblo. Amén. Como que era el adormecedor del pueblo. Amén. Y a la fe se le ha criticado porque enseña a la gente a ser conformista. Amén. Y hoy vamos a aprender algo. Que la fe no enseña a nadie a ser conformista. La fe nos enseña es a tener contentamiento. Y hay una gran diferencia entre tener contentamiento y ser conformista. Amén. Veamos en Lucas 17, a ver si usted ve aquí conformismo. Amén. Dice: ¿y quién de vosotros que tiene un siervo labrando o pastoreando, cuando venga del campo le dirá, pasa, 17:7 estoy. Dice: ¿y quién de vosotros que tiene un siervo labrando o pastoreando, cuando venga del campo le dirá, pasa, enseguida reclínate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepara algo para que cene yo? Cíñete y sírvame hasta que coma y beba yo, y después de esto comerás y beberás tú.
¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había ordenado? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ordenó, decid: siervos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer. ¿Hay conformismo aquí? Claro que no. Ni siquiera haciendo lo que se debe hacer, debemos conformarnos. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos, hay una palabra en la Escritura que se llama el ser diligentes. Amén. Ser diligentes no es ser avaro, no es ser codicioso. Ser diligente es preocuparte por hacer mejor lo que tú haces. Amén. Pero no es que te vuelvas ahora avaro ni codicioso. Entonces hay que tener en cuenta de que ni debemos ser conformistas, pero tampoco debemos ser ávaros ni ¿cuál es la palabra que dije? Ni codiciosos, sino que entendamos que Dios nos pide que seamos diligentes. Fíjese cuánta exhortación hay para el que es diligente dentro de la Escritura, porque mucha de la escasez que hay dentro de nosotros no es porque Dios no nos provea o porque Dios no nos ayude, sino que es por culpa de nosotros mismos. Amén. Primeramente por la pereza, por la falta de diligencia, o también por nuestra forma de cultura que vivimos. Amén. Que gastamos más de lo que ganamos, que nos endeudamos más de lo que podemos tener. Amén. Y todo eso lo que hace es que, pues claramente, cada día tengamos necesidades. Amén. Vamos a ir al libro a estudiar un poquito acerca de la diligencia. Amén. Vamos a ir a Proverbios capítulo 10, versículo 4. A mí el libro de Proverbios es un libro que me encanta mucho porque tiene muchos consejos para nosotros. Amén. Proverbios 10, versículo 4 dice: la mano negligente, ¿qué le pasa? Empobrece. O sea, el que es negligente, amén, el que todo lo hace porque le toca, pero no tiene deseo realmente de salir adelante, de poder mejorar, entonces termina siendo empobreciendo. Amén. Pero dice, pero la mano de los diligentes, ¿qué? Enriquece. Amén. El diligente siempre tendrá bendición. Amén. ¿Cuán bendecido es aquel que tiene un empleado que es diligente? Amén. Que es mucha la carga que le quita de preocuparse por su negocio y por sus cosas y todo eso. Amén. Pero tener un hombre negligente es un dolor de cabeza para uno. Amén. Porque siempre está pendiente de qué faltó hacer o qué no hizo. Amén. Vamos al mismo libro de Proverbios 13, 23. ¿Usted, mis hermanos? 13, 23. 13, 23. Dice: el barbecho de los pobres abunda en alimento. En su escritura dice: en el barbecho de los pobres mucho pan hay, ¿verdad? Creo que dice así. Pero se puede perder por falta de ¿qué? De juicio, de justicia. El barbecho de los pobres es, entonces, o sea que antiguamente la mayoría de las casas tenían unos patios grandes, ¿verdad? Estaba la casa y estaba un terreno grandecito alrededor de la casa, y mucha gente lo cultiva y saca de ahí el pan, sacaba de ahí alimento. Amén. Pero dice que el que no es juicioso, el que es negligente, el que no es diligente, claramente pues no labra, no trabaja, y aunque tiene tierra para cultivar, tiene algo para sacar, no saque nada. Amén. Y aunque puede tener mucho pan ahí alrededor de él mismo por su propia negligencia, entonces no tiene cómo realmente obtener lo que Dios le puede proveer. Amén. Y así a veces nos pasa a nosotros. A veces Dios nos permite y nos provee habilidades, capacidades que nosotros no usamos,
que nosotros no nos esforzamos por mejorarlas, amén, o por capacitarnos para hacer algo mejor, sin dejarnos llevar por la avaricia ni la codicia. Recuerden que una cosa es ser diligente, otra cosa es ser avaro, es ser codicioso, amén. Una cosa es tener contentamiento de lo que Dios le provee a uno, otra cosa es que uno sea ¿qué? Conformista. Tenemos que entender todas estas cosas para que entonces no caigamos en el error de ni ir a la derecha ni ir a la izquierda, amén. Leamos uno más, en el 12:24, Proverbios 12:24. Dice: la mano del diligente señoreará, malas indolentes serán tributarias. Amén. Quiere decir que la persona que es negligente, al fin y al cabo, siempre estará sometido a otros. Amén. No tendrá la oportunidad de poder prosperar un poco. Amén. Ahora, en la Escritura también se nos dice, Pablo hace una exhortación a los que sirven a Dios, a los que sirven a Yeshua Mesías llevando el mensaje. Dice: el que milita en el ejército del Mesías no se enrede en los negocios de la vida. Pero claramente no todos somos llamados a predicar el evangelio, amén. Así que uno tiene que entender qué es lo que Dios le ha concedido, y de ahí entonces cada quien mirar cómo puede servir a Dios. Recuerde que una de las cosas que mucha gente se fija dentro del judaísmo y que realmente a ellos les ha funcionado mucho y les ha servido, es que dentro del pueblo hay personas que se dedican únicamente al estudio de la Torá. Se niegan a cualquier otra actividad y se dedican a ellos. Pero hay quienes no se dedican a la Torá y se dedican al estudio y a los negocios. Y entonces, ¿cómo se equilibra la bendición? Amén. Ustedes van a una historia del Talmud, ¿verdad? Pero vamos a verlo en lo que dijo Yeshua el Mesías en el libro de Lucas también, en el capítulo ay, Señor, creo que no lo... Ok, no lo escribí. Aquí está, Lucas 11:41, perdón. Hago tantos apuntes que después no recuerdo dónde los pongo. Lucas 11:41. Y aquí vamos a entender algo que es beneficioso para nuestras vidas. ¿También? Dice que, hablando el Señor de limpiar lo de afuera, dice que hay personas que la religión nos enseña a limpiar lo de afuera, ¿verdad? Pero no lo de adentro. Y el Señor decía en el 41, digamos el 40, dice: insensatos, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Más bien, dad con misericordia de lo de adentro, y he aquí, todo os será limpio. Amén. Lo que está hablando aquí es que cuando las personas no son llamados para servir a Dios en cuanto a lo que es la predicación y estos ministerios, y Dios les concede el poder tener negocios y el poder prosperar y el poder tener sus profesiones y todo esto, tienen una forma de cómo servir a Dios, y es haciendo que, dando de lo que Dios les da. La justicia dice que las riquezas injustas no permanecerán. Pero ¿cuál es la riqueza injusta? Aquella cuando el hombre solamente lo quiere para él mismo, amén. Y aunque ve necesidad alrededor de él, no ayuda, no comparte, no tiene misericordia, no tiene compasión de aquellos que tienen necesidad. Pero hay personas que a través de lo que Dios les provee, de su profesión, de sus negocios, tienen un corazón bondadoso, tienen un corazón generoso, y entonces claramente Dios también los bendice y los prospera. Y una de las cosas que les contaba del judaísmo es que aquellos que no se dedican al estudio de la Torá sustentan a aquellos que se dedican al estudio de la Torá.
por medio de las sinagogas, ellos aportan para que se reparta entre los que estudian para sus necesidades básicas. Amén. Y esa gente se contenta con eso, con poder tener el sustento, como dice la Escritura. ¿De dónde cree usted que dijo Saúl, teniendo comida y vestidos, estemos contentos? Alguien que se dedica al estudio de la Torá, que no persigue ambiciones y riquezas de este mundo, se contenta con que le ayuden a proveerse para el pan y el vestido. Amén. Eso viene desde tiempos antiguos. Amén. Entonces, estas personas se dedicaban al estudio de la Torá y eran sustentados por aquellos que podían para que ellos pudieran dedicarse a esa obra. Y así se compensaba una cosa con la otra, y por eso el pueblo se mantiene unido y fortalecido y bendecido. Amén. Porque claramente se le da valor. O sea, no, como dijo el Mesías, hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Porque si todos se dedican solamente a estudiar, ¿quién trabaja? ¿Quién provee el pan? Amén. Claramente Dios proveyó el maná en el desierto, pero ahora nos toca a nosotros también que Dios también provee a través de la misma palabra. Porque ¿qué es lo que hace que una persona aporte y colabore para que otro pueda servir a Dios? La palabra. Es el entendimiento y la comprensión de lo que es la fe, de lo que Dios quiere, de lo que Dios demanda. Amén. Entonces, todo esto que vemos aquí, de por qué vienen tantas necesidades y tantas cosas que a veces la gente se pregunta, pero ¿por qué Dios permitió eso? Y siempre estamos quejándonos. Amén. Ahorita vemos lo que pasó allá en Centroamérica, ¿verdad? Guatemala fue, lo que pasó con ese volcán, cuánta gente murió y todo eso, y ahora están criticando al gobierno, criticando al presidente, y todo el mundo se critica unos a otros, cuando en realidad no se puede ver es la oportunidad que hay de poder ayudar, de poder bendecir, de poder traer alivio a estas cosas, y no estar uno culpándose de que si fue culpa de esto o culpa de aquellos. Por algo Dios permite las cosas. Amén. Algunos tienen que, tristemente, llevan las consecuencias, pero otros tienen la oportunidad de poder glorificar a Dios, de poder exaltar a Dios y de poder hacer algo. Amén. Así que en todo esto lo que debemos aprender es algo bien interesante, es que las necesidades van a venir, aflicciones van a venir. Dios no dice que todo va a ser bendición. No se le puede decir a alguien que venga a la fe que todo le va a salir bien. Lo más importante de lo que Dios nos ha dado, que es la salvación de nuestra alma. Lo que pase no es tan importante como el que la persona conozca y entienda su salvación. Si tenemos abundante o tenemos escasez, al fin y al cabo lo que importa es que yo alcance la salvación. Amén. Y que cada quien entienda la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Amén. Que si Dios nos llamó a servirle a través de la Escritura, pues hay que confiar en Dios. Amén. Hay que esforzarnos en hacerlo bien, en ser diligentes, en estudiar, en meditar, en orar, en ayunar, en hacer lo que Dios nos pide que hagamos y que Dios se glorifique. Y aquel que no fue llamado, pues que también encuentre la manera de cómo servir a Dios. Amén. Y esto lo digo porque es necesario. Hay personas, tristemente, por todo lo que ha pasado hoy en día y lo que ocurre dentro del cristianismo, de tantos malos testimonios que hay de siervos que se hacen millonarios, que se hacen ricos, la gente se ha vuelto un poco precavida. Amén. Y ahora entonces caemos en el error de que para no ser abusados por gente malvada, entonces ahora tampoco ayudamos, tampoco colaboramos. Amén. Y vamos de un extremo al otro extremo. Lo que quiero que entiendan es, no estamos pidiendo a nadie nada. Lo que quiero que entiendan es que cada uno de nosotros sea bendecido conforme Dios nos conceda ser bendecidos. Que seamos inteligentes, que seamos sabios en conocer y entender cuál es la voluntad de Dios. Amén. Que si Dios no me llamó para tener un ministerio, para servir en un ministerio, yo debo encontrar qué es lo que Dios me ha dado, qué es lo que Dios quiere que yo pueda hacer, y hacerlo, pero hacerlo para la gloria de Dios, hacerlo también con inteligencia, con entendimiento, para que no se cometan los abusos que se están cometiendo. Amén. Y eso es parte de todo lo que debemos aprender. Recuerde que
La fe es conocimiento, la fe es entendimiento. La fe no es andar por ahí ciegos creyendo todo lo que se dice y todo lo que se habla. La fe es pedirle a Dios que nos ayude a entender, a comprender, para que nosotros al final, no por prejuicios, no por temores, entonces ahora tampoco vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Entendamos lo que es la sedacá, lo que es la justicia, no solamente en cuestión de dinero, sino en cuestión de ayudar al prójimo, ayudar al necesitado, porque Dios se agrada de esas cosas. Amén. Recuerde, la justicia no tiene que ver solamente con la ofrenda de la iglesia. La justicia tiene que ver con todo lo que nos rodea, con nuestros vecinos, nuestros prójimos, nuestros familiares. Amén. De que si podemos hacer algo en una necesidad, pues que no retengamos la mano. Amén. Sino que seamos generosos y entendiendo que realmente hoy son ellos, mañana quién sabe quién será. Y si nunca nos sucede nada malo y no tenemos necesidad, pues gloria a Dios que nos permitió poder ayudar y servir y aportar para aquellos que están en necesidad en este tiempo. Amén, mis hermanos. Vamos a dejarlo allí. Amén. Entendiendo que realmente los planes de Dios son mucho más altos que los nuestros, mis hermanos. Amén. No nos conformemos con venir a la congregación y oír un rato y ya nos olvidamos sino de que venimos y no solamente aquí en la congregación, sino en nuestra casa cuando hacemos lectura de la Escritura, es querer conocer la voluntad de Dios, es querer conocer y entender qué es lo que Dios quiere, de qué es lo que Dios se agrada. Amén. Para eso todo esto quedó escrito. Dice que todo quedó escrito para nuestra enseñanza. Y dice que toda escritura inspirada por Dios es buena ¿para qué? Para enseñar, para rearguir, para corregir el error, para confirmar en la fe y para instruir en justicia. Instruir en justicia, la justicia es algo que Dios demanda. Y muchas veces el pueblo de Dios está pecando porque no practica la justicia. Amén. Estamos afanados y preocupados mucho por nuestro bienestar y se nos olvida que más bendecido es dar que recibir. Mire, ¿usted qué prefiere? ¿Que le den o que usted tenga la capacidad de dar? Porque el que tiene capacidad de Dios es porque Dios lo ha prosperado, Dios lo ha bendecido. Amén. Entonces, no le pase como las historias que se cuentan de que solo para uno mismo. Amén. Y al final, entonces, nada de eso se va a aprovechar. Amén, mis hermanos. Vamos a terminar allí y luego, entonces, le doy la oportunidad para que compartan algo, ¿sí, hermano? Sí, hermano. Amén. Sí, hermano.